nuestro que estás en los cielos, en este momento sagrado, dentro de tu santuario, tu pueblo viene para traer la ofrenda de nuestros corazones. Envía tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, para que traiga la palabra viva y eficaz, que pueda entrar en nuestros corazones, enseñarnos y convencernos de pecado y de justicia. Permite que tu Hijo Jesucristo sea levantado en la representación de cada uno de estos símbolos para ser atraídos a Él por tus lazos de amor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quisiera, para recordar, para reafirmar y para beneficio también de los que quizás no estuvieron ayer, ¿verdad? Enfatizar las lecciones que ayer estuvimos aprendiendo. Y hicimos mención básicamente de dos aspectos de muchos que podemos aprender. Hicimos mención de dos aspectos interesantes con respecto, número uno, la dirección en que estaba ubicada el santuario. La dirección en la que estaba ubicada el santuario, ¿no? Recordemos que el sol se pone sale en el oriente y se pone en el occidente, ¿no? Y el santuario tenía que ser construido frente al nacimiento del sol. El sol es un símbolo del paganismo, ¿verdad? Como aparece acá, el sol representa paganismo, todo lo que es contrario a Dios. Y también Egipto estaba hacia el oriente. Lo que representa Egipto teológicamente en la Biblia representa el mundo y la esclavitud que al que el pecado nos somete cuando voluntariamente decidimos permanecer en el mundo. La vida en el mundo es una vida de decisión voluntaria. Tú decides estar allí, como también decides estar en Cristo. Solo que la vida en el mundo es una vida de esclavitud, como vivieron los hebreos en Egipto, sometidos y oprimidos por la esclavitud. En el aspecto espiritual, Egipto representa para nosotros, el pueblo de Dios hoy día, el mundo. Cristo nos ha querido sacar como sacó a los hebreos de Egipto, de la esclavitud, pero muchos quieren permanecer en Egipto, esclavos del pecado. Pero cuando quieres liberarte del pecado y de sus consecuencias, tienes que darle la espalda al mundo, enseñábamos ayer, para ir a encontrarte con la gracia de Cristo. Por eso el camino hacia la gracia de Cristo, para entrar donde se experimenta la gracia de la justificación, tiene que ser dándole la espalda al paganismo, dándole la espalda al mundo. Por eso es que Pablo nos recuerda esta declaración en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Una cosa hago, olvidándome ¿qué cosa? Lo que quedó atrás. Lo que queda atrás no tiene ya valor. Lo que queda atrás no tiene importancia ya. Por mucho que hayas padecido, por mucho que hayas sufrido en tu pasado, ya pasó. No tiene más importancia. No puedes remediarlo. Pero sí puedes hacer mucho por el futuro. Y el futuro es donde está el valor que tiene tu decisión. Y según Pablo, lo que hemos de hacer, el consejo que él nos da en este texto bíblico es: olvídate de lo que queda atrás. Y entonces extiéndete hacia lo que está ¿dónde? Hacia adelante, frente de ti. Y prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para eso es que Cristo nos llama que dejemos el mundo y sus caminos pecaminosos. Cristo nos llama para ser salvos.
Y el camino a la salvación solamente tiene una sola dirección, un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Porque fuera de Él no hay salvación. Puedes tomar atajos, pero no hay salvación fuera o aparte de Cristo. El otro aspecto importante era la puerta. Es una de las cosas que a mí más me inspira y me gusta, la amplitud que tenía la puerta, lo ancho, lo amplio que era la puerta de entrada al santuario. Representa la abundante gracia, el abundante perdón que Dios tiene. Mira, cuando alguien se siente indigno de ir a Dios, cuando alguien piensa que ya ha cometido muchos errores y que ya no vale la pena continuar, cuando alguien piensa que ya Dios no le puede perdonar porque lo ha defraudado muchas veces, cuando tú piensas así, lo único que estás haciendo es haciéndole caso al diablo. Porque el diablo es el único que nos acusa delante de Dios y nos hace sentir indignos de su gracia. Pero el amor de Dios no te condena, el amor de Dios te invita. Por eso Él siempre tiene su puerta de gracia abundante abierta. Y nosotros tenemos que aprender en esta vida, en la experiencia cristiana, a creerle a Dios y no a Satanás. Y cuando tú te desanimas en la fe cristiana por los errores que cometiste o por los errores que otros cometieron, le estás haciendo caso al diablo, no estás haciéndole caso al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te dice, olvidándome lo que queda atrás, me extiendo, prosigo hacia lo que está delante, al llamamiento. Cristo te llamó para ser salvo. Y no solo te llamó, pagó todo lo que tú necesitabas para que esa salvación fuera una realidad. Qué cosa linda, ¿no? Qué cosa linda. Y saben algo interesante de la puerta, es que la puerta del santuario nunca estaba cerrada. Porque la puerta de Cristo, a diferencia de la puerta de nosotros, siempre está abierta. Cuando se habla de la puerta del ser humano, ¿qué dice Apocalipsis 3? Yo estoy a la puerta haciendo ¿qué cosa está haciendo Cristo? Tocando, llamando. ¿Por qué creen que está tocando? Porque la puerta está cerrada. Así es la puerta del ser humano. La puerta del ser humano siempre está cerrada. Y lo más impresionante y paradójico de todo es que Dios tiene que tocar para pedirte permiso para entrar. Pero la puerta de Cristo es todo lo contrario a la puerta del ser humano que siempre está cerrada. La puerta de Cristo siempre está abierta para nosotros. Tú no necesitas tocar para pedirle permiso a Cristo para entrar. Él siempre tiene la puerta abierta, sus brazos abiertos para recibirte. No tienes que pedirle permiso a Cristo para entrar porque Él es el que te está invitando a entrar. En cambio, el ser humano es al revés. Cristo es el que te está invitando a entrar, para Él entrar. Y tú tienes que darle permiso a Cristo. Cristo tiene su puerta abierta todo el tiempo para ti y tú la tienes cerrada todo el tiempo para Él. ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta lo impresionante, lo ilógico de la conducta del ser humano? Y queridos, así como la puerta de Cristo siempre está abierta para entrar, también está siempre abierta para salir. Porque el camino a la salvación es un camino de libre decisión. Dios siempre tendrá abierta la puerta para que entres a la experiencia de la justificación y de la santificación. Pero también va a estar abierta cuando tú quieras salirte. Por eso la Escritura dice, muchos en la trágica historia de esta humanidad, dice, muchos serán llamados a entrar, ¿pero qué? Pocos serán escogidos. Y no porque muchos entraron, sino que
muchos entraron, pero pocos se quedaron. Por eso Jesús en Juan capítulo 15 menciona: el que permanece en mí, este es el que lleva fruto. Y también dice el apóstol Pablo: el que perseverare hasta el fin, ese es el que será salvo. No basta solamente, queridos hermanos, con ir a Jesús una vez en la vida. Tienes que permanecer en Cristo. ¿Dónde? En la experiencia del santuario. Hay gente que entra, observa, le parece bonito y se va y se vuelve a salir. Ese es un tipo de personas. Entra a probar la gracia de Cristo, pero no como la mujer de Lot, sigue mirando hacia Egipto, sigue mirando hacia el mundo, y entonces el mundo lo llama y no se aguanta, y entonces vuelve a salir, y por ahí tiene otro problema, otro susto, otro miedo, y vuelve a entrar otra vez en busca de la gracia. Pero después que está allí y se calma el miedo, entonces se vuelve a acordar del mundo y vuelve a salir. Esa indecisión, hay gente que vive entrando y saliendo, y la gracia de Dios nunca puede obrar una auténtica conversión en la vida de esa persona. Otros, por el contrario, entran y no saben, entran y se quedan solo como espectadores. Por eso, como dice este pensamiento, no basta con solo ir a Jesús, hay que entrar y vivir la experiencia de la justificación. Hay gente que entra, acepta a Cristo, porque cuando tú, el primer paso, a ver si vas entendiendo la aplicación del símbolo en la vida espiritual práctica. Cuando tú aceptas a Cristo, recibes el llamado del Espíritu Santo. Ese es el llamado a la libertad, la invitación a la libertad. Y cuando tú aceptas esa invitación de Cristo, ¿qué haces? Vas por el camino de la corriente del mundo, vas por este camino. Te encuentras con Cristo de diferentes formas, a través de un mensaje, de una música, de unas conferencias, de alguien que te dio estudios bíblicos, de una revista que te encontraste, o de un libro que le compraste a un colportor. Dios usa diferentes formas. Lo cierto es que en ese camino que vas de corriente con el mundo, Dios te llama y te invita. Entonces tú aceptas esa invitación y haces un cambio. Le das la espalda a la dirección del mundo donde estabas viviendo, y ahora comienzas a caminar hacia Cristo para entrar en la experiencia de la justificación de su gracia. Ahora, no basta con entrar en la iglesia, no basta simplemente con bautizarte. Tienes que vivir el proceso de la experiencia de justificación. Hay gente que viene a la iglesia y se queda así como espectadores, solo, y pasa el tiempo en la iglesia solo mirando, observando, qué bonito, ay, y nos gusta porque venimos a la iglesia, me hace sentir bien, qué bonito el mensaje, qué bonito cantan, qué bonita la predicación, cuando voy a la iglesia siento paz, pero se quedan solo ahí, en la contemplación, en la observación dentro del atrio, pero no toman decisiones. Y hermano, para que la justificación gratuita de Cristo funcione en el pecador, tienes que tomar una decisión de aceptar a Cristo como el sustituto de tu vida. El hombre tiene una parte, ir a Cristo y aceptarlo como el sustituto. Por eso, en el santuario había un proceso de experiencia. Había un proceso de experiencia. Tú entrabas y ibas a encontrar dos muebles o dos elementos significativos. El primero de ellos era el altar del sacrificio, y el segundo, ¿verdad?, era el lavacro. Pero hoy voy a mencionar solo sobre el altar del sacrificio. El altar del sacrificio era construido de bronce, y el altar de bronce
es el lugar donde el fuego de Dios, porque él se mantenía encendido con fuego. En ese lugar del altar es donde el fuego de Dios consume el pecado que estorba nuestra relación con Cristo. Y algo interesante que pasa en el santuario. El santuario se divide en tres compartimientos. Uno es el atrio, ¿no? El otro es el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Representan las tres etapas de la experiencia de salvación del cristiano. La primera etapa que todos vivimos es la experiencia de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando tú voluntariamente aceptas a Cristo por fe y los méritos de Cristo te justifican, te sustituyen tus pecados y te declara Dios justo, no por tus méritos, sino por los de Cristo. Eso es justicia imputada. ¿Qué significa imputar algo? Imputar es acreditar algo a alguien que no tiene, o ponerle a alguien algo que no tiene. Es decir, imputar es el antagónico o lo contrario de amputar. ¿Han escuchado la palabra amputar? Cuando dicen, no, le amputaron un brazo, ¿qué quiere decir? Que la persona que tenía dos brazos, le quitaron un brazo, ahora ya no tiene un brazo, porque se lo amputaron. Algo que él tenía, se lo quitaron. Imputar es lo contrario, es darle a alguien o colocarle a alguien algo que no tenía. ¿Qué era lo que nosotros no teníamos? Justicia. La perdimos por el pecado. Pero Cristo nos imputa, es decir, nos acredita, nos coloca algo que tú y yo no teníamos por naturaleza, pero su naturaleza sí la tenía, y Él nos la coloca, nos la acredita cuando lo aceptamos como nuestro Salvador por la fe. La justicia imputada se recibe por fe, no por méritos propios de nosotros. Por eso es que el hombre es salvo es justificado por la sola gracia, no por obras de méritos que hacemos. Y hay enseñanzas equivocadas respecto a esto. Hay gente sincera y gente linda que usted la ve pagando penitencia para tratar de buscar la justificación del Señor. Usted puede ver inclusive hasta hoy día gente subiendo, caminando de rodillas, se sangran las rodillas, pagan promesas, pagan penitencias, porque así piensan que Dios los va a tener misericordia va a ver todo el sacrificio que hacen, y entonces dicen, no, esta persona tiene méritos para que yo la justifique. Eso es una gran mentira que el diablo ha metido en la mente de los seres humanos. El hombre no recibe justicia porque lo merece o porque se lo gana. El hombre recibe la justicia porque Cristo en su amor lo ganó para regalárnoslo a nosotros. Es un regalo de Dios. Pero como todo regalo, para recibirlo hay que irlo a buscar en dirección hacia Cristo. Así que la experiencia de ser justificado, de ser declarados justos por Dios por medio de la intercesión de Cristo, se vive en el atrio del santuario. Aquí, por medio del altar del sacrificio y el lavacro, es donde el hombre es justificado, declarado justo ante Dios. En el lugar santo, que es esta maqueta que tenemos aquí, donde está en los panes, el candelabro y el altar de incienso, se vive la segunda experiencia del cristiano. Después que somos justificados, experimentamos la conversión, y ahí comienza una segunda etapa en la vida cristiana que durará hasta que Cristo venga, y es la de la santificación. Son dos palabras que suenan muy parecidos, pero no significan lo mismo. Justificación es un milagro instantáneo, así.
tú recibes a Cristo, crees en Él, en su justicia perfecta, y lo aceptas como el Señor y tu Salvador, y en ese momento Dios convierte tu corazón y te declara justo. Pero cuando eres convertido y naces de nuevo, entonces comienza la experiencia de toda la vida, la santificación. Es el proceso donde día a día, por medio del bautismo diario del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la comunión con Cristo, por medio de la oración, por medio de la intercesión de Cristo, nosotros vamos en un proceso constante de crecimiento espiritual, perfeccionándonos por medio de la gracia de Cristo. Y este es un proceso de toda la vida. La justificación es un proceso instantáneo, la santificación es un proceso de toda la vida. Y en el lugar santísimo se vive la experiencia de la glorificación, que es cuando el Señor venga a aplicar el juicio definitivo y a buscar a los redimidos para la gloria eterna. Y vamos a aprender por qué estoy diciendo esto en cada inmueble, pero hoy estábamos hablando acerca solamente del altar, el altar de bronce, que es donde nosotros damos el primer paso del arrepentimiento para que nuestros pecados sean consumidos con el fuego de la justicia de Dios. Yo les he dicho, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, y la justicia de Dios destruye al pecado, no al pecador, al pecado. Por eso fue que Cristo no era pecador, pero llevó el pecado, y por eso la justicia de Dios lo tuvo que destruir en la cruz. Porque Él, aunque no era pecador, se hizo el garante, ¿cómo se diría? ¿Cómo es que se dice hoy día? El fiador de las culpas, del pecado de la humanidad. No pecó Él, pero llevó el pecado de nosotros. Y la justicia de Dios, que destruye al pecado, no al pecador, sino al pecado, como Cristo aceptó voluntariamente recibir el pecado de la humanidad, la justicia de Dios alcanzó el pecado y terminó destruyéndolo a Cristo, que estaba cargando el pecado de la humanidad. No sé si estás entendiendo esto, pero esto es gloriosamente increíble. Cuando tú ves a Cristo en la cruz, no estás viendo ahí un loco suicida ahí colgado, pagando su osadía. No ves ahí un revolucionario social porque se levantó contra el imperio. Ahí ves un ser humano perfecto, pero ves a un ser humano ocupando nuestro lugar y pagando nuestra deuda. Y ojalá esto signifique algo para cada uno de nosotros. Porque si no llegas a entender lo que Cristo hizo en la cruz, nunca llegarás a valorar y nunca llegarás a amar. Podrás pasar la vida entera en la iglesia conociendo teoría y doctrina, pero nunca llegarás a experimentar una santificación que te eleve cada día más a un nivel superior, a una experiencia de índole superior en tu vida cristiana. El cristiano que está en la iglesia 1, 2, 10, 5, 20 años y su vida, su carácter, su experiencia no progresa, es porque es un espectador de la fe. Es un espectador solo pasivo del proceso de salvación, pero no es un participante de la justicia y de la gracia de Cristo. Tenemos que involucrarnos con el proceso, porque nuestros pecados tienen que ser llevados al altar del sacrificio. Jesús, el profeta Isaías decía: vuestras iniquidades son las que han hecho separación entre Dios y vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Por eso, para ser justificado, ¿qué tenía que hacer el pecador? Una vez que entraba al santuario, él estaba fuera, ¿verdad? Y cuando era consciente de sus pecados, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos enseña todas las cosas, nos redarguye de pecado y de justicia. Cuando el pecador era consciente de su pecado, entonces él tenía que buscar un cordero y llevarlo al santuario y entrar con el cordero por la puerta, dándole la espalda al pecado que estaba renunciando, al que estaba abandonando. Por eso la Escritura dice: el que encubre su pecado no prosperará,
el que lo oculta, el que lo guarda, no prospera. Si tú tienes un pecado, si eres consciente de que estás haciendo algo indebido y no te apartas de él, el pecado te va a alcanzar y te va a destruir. Y no es que la gracia de Dios te abandona por estar en pecado, sino que si tú insistes en él, tú mismo te estás cada vez alejando más de la gracia de Dios. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El secreto del perdón no es confesar, sino abandonar el pecado, apartarte de él. Hay gente que se siente mal porque hace cosas malas y vive pidiendo: Señor, perdóname, me siento mal, pero no abandona el pecado. No lo suelta, no renuncia a él, lo sigue haciendo. Nunca el Señor perdona un pecado al que tú sigues todavía acariciándolo y lo sigues consintiendo en tu vida. El perdón es completo, no solo cuando lo confiesas, sino cuando te apartas de él. Pero cuando tú te apartas de él y le das la espalda y caminas hacia Cristo, entonces el Espíritu Santo te da la capacidad de querer y hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde Él te provee la gracia necesaria, donde se perfecciona en tu debilidad para poder vencerla. ¿Estás entendiendo? ¿Te das cuenta de eso? Así que el pecador lleva el cordero, lo llevaba al santuario, y cuando lo llevaba al santuario, entonces él tenía que hacer un proceso que aquí es donde tenemos que entender. Primero, el cordero que llevaba el pecador tenía que tener cuatro características. Tenía que ser de 1 año, o sea, en plena fuerza, en plena juventud. Segundo, tenía que ser perfecto. Perfecto. Es decir, el mejor del rebaño, en apariencia y en aspecto y en salud. Tenía que ser perfecto. Número 3, sin defecto. No podía llevar una pata quebrada, no podía tener moquillo ni peste, no podía tener la cola partida, no podía estar trasquilado, no podía tener la oreja quebrada, no podía tener sarna. Tenía que ser sin defecto. Y número 4, él tenía que ser sin mancha alguna. Por eso Levíticos 4:23, cuando daba esa orden, dice: luego que conocieres su pecado, el pecador conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Tenía que ser perfecto. ¿Por qué tenía que ser perfecto sin defecto? Amado, ¿a quién representaba el cordero? Y para que Cristo pudiera pagar la deuda de nuestro pecado, Él no le podía deber nada al pecado. Él no podía tener ninguna mancha relacionada con el pecado. Cristo no tenía ninguna propensión con el pecado, pero podía pecar, porque era humano, igual que Adán. Solo que a diferencia de Adán, aunque eran sin pecado, Adán pecó, decidió pecar, pero Cristo nunca decidió pecar. Por eso era perfecto. Y el cordero que representaba ese Cristo, ¿qué hacía el pecador con ese cordero perfecto que representaba a Cristo? Cuando era consciente de su pecado y lo reconocía, lo llevaba al altar del sacrificio para confesar su pecado. ¿Y cómo lo confesaba? Bueno, colocaba las manos sobre la cabeza del cordero. La mayoría de ustedes conocen un cordero, una oveja, un macho cabrío, todo esos tipos de animales. Son los animales más nobles que hay. Y muchos de ustedes han visto o han matado un cordero, ¿verdad? Dígame, sobre todo cuando se acerca unos 15 años, ¿no? Algunos por ahí a veces hacen los asados de cordero. Usted mata un cordero, el cordero no hace ningún ruido, ningún chirrido. Por eso dice Isaías: como un cordero fue llevado al matadero e inmudeció y no abrió su boca. Los corderos cuando son degollados no gritan, no chillan. Todo lo contrario de un puerco. ¿Usted ha visto un puerco cuando lo matan? Increíble.
estuve en un distrito en Venezuela, en el campo, donde había un matadero de puercos que quedaba como a 5 cuadras. Era despertador. Porque en la mañana, cuando iban a matar los puercos del día, la algarabía era increíble. Y una cosa tan fea, grotesca, como chillan los puercos. El cordero no. El cordero es apacible. Cristo no se quejó en la cruz, no chirrió, no buscó justicia, no se excusó, enmudeció. ¿Sabes por qué? Porque si Él decía algo, una sola palabra, en ese momento una legión de ángeles hubiese descendido del cielo y hubiera consumido con fuego a todos los impíos que lo estaban crucificando. Y si eso hubiera pasado, la humanidad entera, incluyéndote a ti y a mí, nos hubiéramos perdido para siempre. Cristo enmudeció para impedir que fuera liberada y así poder salvar a la humanidad a costa de su sacrificio, como una deuda perfecta que estaba entregando al Padre. Gloria a Dios. Por eso, cuando tú confiesas los pecados, se lo confiesas a Cristo, no a las personas. A las personas tú puedes buscar un consejo, puedes desahogarte, pero no puedes buscar perdón en una persona. Porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que el pecador llevaba el cordero, colocaba las manos sobre la cabeza del cordero que representaba a Cristo y confesaba en él su pecado. En el momento en que el pecador confesaba su pecado con las manos sobre la cabeza del cordero, simbólicamente el pecado se transfería al cordero. El pecado del hombre se transfería al cordero inocente. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante, el cordero era degollado. En el momento en que el pecador le confesaba y le transfería su pecado al cordero inocente, en ese mismo momento era degollado. ¿Por qué? Porque Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Y cuando el cordero recibía la confesión, la transferencia del pecado del pecador hacia él, en ese momento el cordero pagaba la deuda, aunque era el animal inocente. Parece injusto, ¿verdad? Pero así le duele a Cristo nuestros pecados. Por eso Proverbios 28 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y Dios nos dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y San Pablo menciona en Hechos capítulo 3 versículo 19, así que ¿qué debemos hacer? ¿Qué hemos de hacer? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y entonces venga de la presencia del Señor tiempos de paz y refrigerio. A mis amados, ¿no sabes cuánto dolor ha significado el sacrificio de Cristo para nosotros? Cada vez que pecamos, transferimos nuestro pecado sobre el inocente Cordero de Dios. Por eso el pecador tenía que llevar el cordero y era degollado inmediatamente. Yo voy a mostrar para ustedes un pequeño video, y casi todos aquí somos adultos, pero aparentemente puede parecer crudo, pero era la realidad diaria que se hacía en el santuario. Pero también nos ilustra lo que nuestros pecados le duelen al Señor. ¿Saben que hoy día todavía hay judíos, los judíos que no son mesiánicos, todavía siguen practicando el sacrificio del cordero como algo ceremonial, ¿no? Y esta es una de esas escenas de un cordero que ellos estaban sacrificando, pero así lo hacía el sumo sacerdote. Cuando el pecador llevaba el cordero perfecto, inocente, confesaba su pecado, el sumo sacerdote lo agarraba y entonces
por el pecado que había transferido, el mismo sumo sacerdote inmediatamente lo degollaba y así mataba al animal que moría en silencio, derramando la sangre del pecado de nosotros. Queridos hermanos, nos puede parecer impresionante esto, pero más impresionante y vergonzoso te debe dar cuando tú ofendes al Señor y lo lastimas con tus pecados. Amados, por el pecado no debemos sentir miedo a las consecuencias, debemos sentir dolor por lo que le causamos al Señor. Cada una de nuestras iniquidades lo degolla, ya no literalmente como fue en la cruz, pero cada vez que tú complaces los deseos de la carne de tus pecados, Cristo sufre un dolor más grande que el de la cruz. Porque aun cuando Él pagó las deudas, sigue viendo cómo sus hijos lo siguen despreciando y se siguen entregando en los brazos del enemigo que lo llevó a la cruz. Es esto lo que nos debe inspirar a ser fieles. Lo que te debe inspirar a ser fiel a ti, querido hermano, no es las consecuencias, que después voy a tener problemas, que después me van a descubrir, que después me van a llevar a disciplina en la iglesia, que después entonces mi reputación se va a manchar. No es eso. Lo que debe darte a ti inspiración para ser fiel es el agradecimiento y el respeto por tu Señor y Salvador. Cuando tú entiendas eso, y este es el llamado a nuestro corazón esta noche, cuando tú entiendas eso, vas a pensarlo 2 veces antes de correr y lanzarte a la complacencia a veces de tus conveniencias, de tus deseos, y vas a enfocarte a vivir para la honra de Cristo. Vas a vivir como hizo José. ¿Tú crees que José no se sintió atraído por la mujer de Potifar? La Biblia dice que ella lo vivía insistentemente tentando. Lo presionaba. ¿Tú crees que él como hombre no sentía? Sí sentía, pero también sentía amor por Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de José? La respuesta de José es la respuesta de un cristiano auténtico que por amor a Cristo, por gratitud a Dios, decide honrarlo en lugar de decidir complacerse a sí mismo. Por eso, ¿recuerdan las palabras de José? ¿Cómo yo le voy a hacer este gran mal a mi Dios? ¿Cómo? Si yo lo amo. Después de todo lo que Dios ha hecho por mí, me dio la vida, me ha dado la promesa de una generación. ¿Cómo yo le haré esto a mi Dios? Esa es la pregunta que a veces debemos de tenernos. Cuando estamos frente a la tentación, debemos preguntarnos: Señor, ¿te mereces esto? ¿Te mereces que yo te escupa la cara así? ¿Te mereces que yo te degolle aún a estas alturas todavía después que todo lo que has hecho por mí? Amado, cuando sientes gratitud, entonces vas a decir: Señor, no puedo hacerte esto, y lo hago porque te quiero y porque quiero honrarte. Y te voy a decir algo lindo: los que honran a Dios con sus decisiones, Dios lo honrará con sus bendiciones. Nunca te olvides de eso. Todo aquel que honra a Dios con su decisión, Dios lo va a honrar a él con su bendición. Por eso, mi querido hermano, la Escritura dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió en el altar del sacrificio nuestros dolores. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra libertad cayó sobre Él, y por su llaga fuimos curados, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nunca olvides, querido hermano, que a través del Cordero Dios ha provisto todo lo necesario para que tú también seas salvo. Mi llamado esta noche es:
acepta hoy el Cordero de Dios. Ve a Cristo. Confiésale lo más íntimo de tu vida, de tus pensamientos. Él los conoce, pero confiésaselos. Descarga sobre Él tu culpa y abandona el pecado. Dale una espalda y vive para Cristo. Vive para honrar a Cristo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, envía ahora tu Espíritu Santo que se mueva en este santuario, en cada corazón nuestro, y seamos atraídos a ti con tus lazos de amor al arrepentimiento. Que seamos atraídos a entrar en el santuario de la fe, y allí en el atrio podamos vivir la experiencia de justificación, confesándote a ti, abriéndote nuestro corazón como un libro abierto, confesándote, Señor, nuestras ofensas, nuestra iniquidad, las intenciones de nuestra naturaleza pecaminosa, cargándolas sobre ti, oh Señor, tú que eres nuestro Cordero, y consúmelas en el fuego de la justicia de Cristo, en el fuego de la justicia divina. Consúmelas, Señor, nuestras iniquidades, y danos el poder para vivir, para honrarte y caminar a tu lado para tu honra y gloria. Bendice a tu pueblo, sana a tu pueblo, Señor. Libéranos de nuestras barreras del pecado, para que tu presencia y los frutos de tu Espíritu Santo se manifiesten a través de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.